continuamos con esta carta de Judas. Carta de Judas. Y ya estamos como terminando, ya vamos a ver la última parte, versículos 17 al 25, aunque la he dividido en tres mensajes. Pero estos versículos nos hablan en términos generales acerca de las exhortaciones finales, como el escritor de Judas va a dar unas exhortaciones finales. Recuerda que él viene hablando y él quería hablar, él quería instruir a la iglesia en esa salvación común, como dice el verso 3. Y si quiere podemos leerlo un momento. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Yo quería escribirles acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y luego dice la razón: se han infiltrado dentro de la iglesia personas impías que, aunque conocen la gracia del Señor en su pensamiento, en la práctica la hacen libertina. Entonces comienza a hablar acerca de todos estos libertinos, y habíamos visto hasta el versículo 16 que él hace esta exposición, pero ahora él cambia de tema, o como que mejor vuelve a lo que él quería inicialmente, y es hablarles acerca de la común fe. Y por eso lo que hace es dar unas pequeñas recomendaciones. Por eso el título sería exhortaciones finales, y vamos a leer el versículo 17 hasta el versículo 25, aunque vamos a estar ahí por 3 jueves con el de hoy. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces vuelve, y ya en esta parte final, obviamente vuelve a hacer unas recomendaciones, que es lo que podemos ver. Y la primera recomendación es: tened memoria de los hombres burladores. Tened memoria de los hombres burladores. Y quiero leer en NTV, sea Nueva Traducción Viviente, esos versículos 17 al 19 que habíamos leído ahora, donde dice: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y la traducción al lenguaje actual también dice así: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona, que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. En esos versículos, 3 versículos, esta noche quiero hablar acerca de tener memoria de los hombres burladores. Él ya ha expuesto las características, él ya ha dicho quiénes son, y ya lo tenemos claro, quiénes son
estos hombres impíos que lamentablemente, como dijo Jesucristo, no podemos sacarlos, no podemos arrancarlos, porque, y como veíamos Hebreos capítulo 6, el punto es que no sabemos, porque hay un hilo muy delgado entre una persona creyente comparado con estos burladores. Y impresionante, porque aquí los llama burladores, es decir, gente que se burla directamente de Dios, se burla del cristianismo al tener una falsedad, al ser falsos dentro de la congregación, se están burlando de Dios, y por eso los llama de esa manera, burladores. Entonces, nosotros no lo podemos conocer, porque es que fácilmente tienen una conducta muy parecida a la de un verdadero. Obviamente las características se van dejando ver, como veíamos también, que por sus frutos los conoceréis. Algunos se conocerán fácilmente, pero a otros va a ser un poco difícil. Ahora, yo tengo 4 cositas ahí en esta parte, y lo primero es que quiero hablar acerca de una expresión de afecto que es mencionada 3 veces aquí por Judas, y es la expresión amado. Y mire cómo comienza el verso 17: pero vosotros amados. Es decir, aunque viene hablando de estos personas apóstatas, dice, bueno, esos están allá, pero ahora me voy a dirigir directamente a ustedes, a los que les escribo la carta, a la intención que tenía de escribirles inicialmente. Pero ¿cómo lo llama? Amados, vosotros amados. También el versículo 3 los habrá tratado de la misma manera. El versículo 3 dice amados, y obviamente en el versículo 20 dice también, pero vosotros amados. Entonces lo que podemos ver acá es que él se está expresando a la iglesia, a los amados en Cristo Jesús, que son los amados por Dios, y por eso los llama los amados, una expresión de afecto. ¿Qué le dice a estos amados? Que ellos no se pueden olvidar de lo que fue dicho por los apóstoles del Señor Jesucristo. Versículo 17, pero a vosotros, amados, tened memoria. Y es muy importante eso, ¿no? No sé si alguien está perdiendo la memoria. Bueno, no se refiere a eso, o si se refiere a eso en parte. Tener memoria es que no nos vamos a olvidar. Y específicamente de qué. Aquí dice, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que el escritor no es un apóstol, porque él dice, tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Es decir, le dice a la iglesia, ustedes por favor acuérdense, tengan la memoria de que los apóstoles de Jesús les enseñaron. ¿Qué fue lo que les enseñaron? ¿Qué fue lo que les advirtieron? De tal manera que podemos ver entonces aquí que él no es un apóstol. Él no es un apóstol. Y ya sabemos que se trata de Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Pero lo otro que podemos ver acá es que él de alguna manera está también identificando a los apóstoles del Señor Jesucristo. Es decir, hay un grupo de personas que se llaman los apóstoles del Señor Jesucristo. Son los 12, los que él eligió, más el apóstol Pablo. No hay más. Eso es lo que le está diciendo concretamente. Y entonces eso nos puede llevar a Apocalipsis 2:2 un momento, porque eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. Apocalipsis 2:2, una de las alabanzas que le hace Jesucristo a la iglesia de Éfeso, o un reconocimiento que le hace, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Probó, no sabemos de qué manera, pero esa prueba que les hizo a esos que se decían ser apóstoles, los halló mentirosos. Esa es la prueba que le hizo, los halló mentirosos. Pero él dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, fuera de los apóstoles del Señor Jesucristo, todos los que se digan ser apóstoles
no lo son. Entonces, ¿cómo son hallados? Mentirosos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, porque Judas, cuando él dice ahí, tened memoria de las palabras que fueron dichos por los apóstoles del Señor Jesucristo. De antemano está diciendo, solamente hay un grupo de apóstoles que son del Señor Jesucristo, no hay más. Y alguien que quiera llevar ese rótulo de apóstol es falso, es mentiroso, es un engañador, y la iglesia, como Éfeso, debe probar a esos apóstoles y decirles: qué pena, pero usted no es un apóstol. Podríamos empezar también porque dice que ellos deberían de tener memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los apóstoles hablaron, y ahorita lo vamos a ver, acerca de, precisamente, de una advertencia de estos falsos. Jesucristo lo dijo, los apóstoles lo dijeron. Pero, ¿por qué lo dijeron los apóstoles? Creo que anoche en el Zoom hablábamos un poco de eso, en la teología sistemática que estamos llevando a cabo, como veíamos, la palabra no puede estar sin el Espíritu, y el Espíritu no puede estar sin la palabra. Entonces quiero remitirme a Juan, capítulo 16, versículo 12. Juan, capítulo 16, versículo 12, porque aquí vamos a ver las palabras precisamente, cómo ellos pudieron retener las palabras de Jesús. Juan, capítulo 16, versículo 12, vamos a leer hasta el 15. Dice Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, ya les he dicho muchas cosas, tengo muchas también que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, y aquí está, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu iba a transmitir ese mensaje a ellos: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí estamos viendo la Trinidad. Jesucristo está diciendo: yo les he hablado algunas cosas, pero no las pueden sobrellevar. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a decir las cosas, les va a recordar lo que yo les dije, pero también les va a dar otras cosas que ahora no las pueden sobrellevar. Pero ustedes se van a dar cuenta que las palabras que el Espíritu les va a dar, y las palabras que yo les he dado, no son mías, sino que son del Padre que me envió. Ahí está la Trinidad. Entonces, nosotros tenemos claro que aquí, cuando está hablando, los apóstoles todavía no habían escrito nada, porque el Espíritu Santo no había venido. En Hechos capítulo 2, cuando ya viene el Espíritu Santo, y posteriormente ellos comienzan a ir como compilando todas las palabras, recordando lo que Jesús les había dicho, las nuevas que el Espíritu Santo le da, que es la misma palabra de Jesús, la misma palabra del Padre, y lo dejan consignado en unos textos que se convirtieron en textos sagrados, que hicieron parte del canon de las Escrituras. Y entonces ahí es donde nosotros entramos a ver lo que dijo Pedro: ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu de Dios fue el que los inspiró y les dio las palabras. Entonces, cuando Judas, volviendo a Judas, y él dice que se acuerden de estas palabras que fueron dichas por los apóstoles, inmediatamente tenemos que llegar a esa comprensión que fue gracias al Espíritu Santo que vino a ellos, que le recordó todas esas palabras, y que entonces las pudieron expresar, y que la iglesia a la cual él está escribiendo no se podía olvidar de esas palabras. Y hermano, yo le doy gracias a Dios porque tenemos el canon de las Escrituras. Si nosotros no tuviésemos el canon de las Escrituras, dígame, ¿cómo usted y yo sabríamos qué fue lo que Jesús dijo, qué fue lo que Jesús enseñó, cuáles fueron las palabras que él dejó? Y entonces dice: sí, pero Jesús no escribió ningún evangelio, pero pues para eso tenía a los 12 apóstoles. Preparó a los 12 apóstoles para que ellos escribieran, y eso que escribieron ellos quedó consignado acá. Y a eso es que Judas apela a decir: no se olviden, hay que tener memoria, hay que volver a esas amonestaciones, a esas palabras que dieron los apóstoles de Jesucristo.
Ahora, esas palabras se refieren a la existencia de los burladores dentro de la iglesia, versículo 18. Voy a unirlo con el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían. Esos apóstoles, ¿qué decían? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Se tienen que recordar, tienen que tener memoria de que los apóstoles de Jesús, ellos siempre le dijeron esto, que en el postrer tiempo, y aquí le hemos dicho que el postrer tiempo se refiere al tiempo de la iglesia. Estamos en los tiempos postreros, o el postrer tiempo, desde el nacimiento de la iglesia con el Espíritu Santo, obviamente, y hasta la venida de Jesucristo, es decir, desde la ascensión de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Ese se llama el tiempo de la iglesia, y a eso generalmente se le denominan los postreros días. Entonces ellos dijeron, en el postrer tiempo, es decir, en el tiempo de la iglesia, nosotros estamos en ese periodo de la iglesia, habrá burladores. Ya dije que es un burlador, una persona que dice ser pero no es, y yo diría que son tan burladores porque a ellos no les importa el evangelio, y por eso viven de una manera inmoral inclusive, y se tornan un burlesco obviamente para los verdaderos creyentes. Dice que andarán según sus malvados deseos, es decir, usted no ve que esas personas, los impíos, quieran vivir acorde a Dios, quieran vivir acorde a la palabra de Dios. Ellos quieren vivir es acorde a sus propios deseos, a su propia voluntad. Y algo que yo les decía a los hermanos de Tuluá el domingo era precisamente que una de las cosas para nosotros poder agradar a Dios y pues vivir acorde a Dios, hermano, es la negación de nuestro sí mismo. Es hasta dónde estamos nosotros muertos al yo, al sí mismo. Y un hombre de Dios o un creyente verdadero se comienza a conocer porque él está muriendo cada día a su sí mismo, donde a él lo que le importa es agradar a Dios. Él va a vivir es para agradar a Dios. Él no vive para agradarse a sí mismo, él no vive para complacer sus propios deseos, sino que lo que él está buscando es vivir para complacer los deseos de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo sabemos entonces que usted está creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios? Pegue una analizadita a su vida, analice su vida por un momento. ¿Agrada usted a Dios? ¿O en lo que hace, lo hace para sus propios deseos? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Hermano, siempre nuestros deseos serán maldadosos, serán malvados. Por eso la muerte del sí mismo debe ser algo permanente en nosotros. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Veamos nosotros en el sur anoche y en la confesión de fe hablamos de esa parte. Nosotros hemos sido regenerados, tenemos somos una nueva criatura, tenemos un nuevo corazón, pero la maldad sigue impregnada en nosotros. Y a menos que con el Espíritu la mantengamos amortiguada, como decían los puritanos, nuestro corazón seguirá siendo maldadoso y querrá agradarse a sí mismo y no a Dios. Obviamente que si eso pasa entre nosotros, ¿qué serán esta gente que no es regenerada, que no tiene el Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahora? Entonces el versículo 18 nos comienza a decir, esas personas viven de esa manera, y obviamente está tomando, y hay muchos comentaristas dicen que precisamente Judas aquí se está refiriendo a Pedro, dando a entender que la carta de Pedro se escribió primero. Pues ahí está la referencia, segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a mirar versículos 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero también
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si está notando lo que está pasando, muchos seguirán sus disoluciones, y por esa razón el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, va a haber gente que va a hablar mal del cristianismo por la conducta de estos impíos. Y por avaricia, note la expresión, Judas dice malos deseos, aquí habla de la avaricia, harán mercadería de vosotros. Esto es impresionante, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, como dice otro texto y lo vamos a ver ahora, pero toman la piedad como fuente de ganancia. Harán mercadería de vosotros, es decir, esto es un mercado donde yo gano, y si yo estoy ahí es para ver cómo saco provecho. Esto es una manera de burlarse, obviamente, lo que está diciendo. El apóstol Pablo los mencionó de una manera impresionante y quiero traer la cita de él. Por lo menos comencemos con Hechos 20:28. De estos burladores de los cuales estamos mirando hoy, que hay que tener memoria. Hechos 20:28. Por tanto, y le está diciendo a todos los pastores, Pablo reunió a todos los pastores y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Eso es muy importante, el que pone es el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, y luego dice: la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo porque Él la ganó por su propia sangre. Y luego dice: ¿por qué? ¿Por qué deben estar preocupados? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Note que dice: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué hace un lobo con las ovejas? Las va a pastorear, las va a cuidar. Las usa es para su propio beneficio. Entonces note lo que está diciendo Judas: hombres que son amadores de sí mismos, lo único que quieren es complacerse en sus deseos maldadosos. Y estos lobos rapaces, dice, no perdonarán el rebaño, pero dice que entrarán, pero esto es lo más fuerte: y de vosotros mismos. ¿Te imaginas que le esté diciendo a todos los pastores ahí? Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, muchos podían estar ahí y decir como Pedro: yo no, Señor. Pero ya vimos que le pasó a Pedro. No, yo no, Señor. Cualquiera, yo no. Pero uno no debe decir yo no, porque puede ser. Entonces, esto es impresionante. Yo creo que Judas también dijo muchas veces yo no. Todos los falsos han dicho yo no, pero han terminado falseando. Entonces es mejor, en vez de decir yo no, es más bien ir al trono de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí, que yo no vaya a ser uno de ellos, por la pura gracia de Dios. Pero ella lo estaba detectando aquí. Y en 1 Timoteo 4:1, mire cómo dice. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, vuelve a tomar lo mismo de Judas, postreros tiempos, postrer tiempo, algunos apostatarán de la fe. Ya sabemos qué es apostatar de la fe. Un apóstata es uno que conoce la fe. Si no la conoce, no puede ser apóstata. Es uno que conoce la gracia, conoce las doctrinas, ha estado inmiscuido con el Evangelio, pero luego lo abandona o lo cambia. Luego dice: esto no es, es esto otro, ese es un apóstata. Entonces dice que el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Tremendo esto, porque uno dice: Dios mío,
¿Cómo hace uno para entonces evitar un espíritu engañador y una doctrina de demonios? Hermano, volviendo a la autoridad de la palabra de Dios. Y predicar expositivamente a muchos no les gusta, no es fácil, porque tiene uno que ir, uno no puede saltar versículos, es más, ni siquiera palabras puede saltar, que a veces uno ni entiende muchas veces y es una complicación. Pero es mejor, hermano, venir yo aquí y predicarles positivamente, y que si algunos textos no los entiendo, decirle la verdad, no alcanzo a entender esto, y mirar hasta dónde podemos, pero seguir. Pero no hacer como muchos que lo único que hacen es usar la Biblia para sacar provecho. Es decir, yo no debo traer, como muchos hacen, el título del mensaje. Yo voy a predicar hoy sobre tal cosa y le pongo un título bien bonito, y luego voy a la Biblia a ver cómo la Biblia apoya mi título. O yo tengo un pensamiento, tengo una idea, y eso es lo que quiero compartirle a los hermanos, porque me parece bonito este pensamiento, entonces voy a ver la Biblia, ¿qué me dice sobre este pensamiento? Eso es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar así expositivamente la Escritura, exponerla. Se llama predicar expositivamente, ir ahí verso a verso. Ahí en Tuluá estamos predicando el Sermón del Monte y vamos ahí verso a verso, y nos toca pasar por partes que uno no quisiera. Así como hoy día predicamos sobre el divorcio, y es impresionante, porque es un tema complicado, y porque yo tengo familiares que se han divorciado, y porque muy fácilmente tenemos gente divorciada ahí dentro de nosotros también. Entonces es un tema bien complicado, bien complejo. En 2 Timoteo 3, el apóstol Pablo ahora vuelve a mencionar, y aquí nos da obviamente características, y vuelve a lo mismo que es lo que está diciendo Judas: hombres amadores de sí mismo. Dice que andan según sus propios deseos. 2 Timoteo 3, 1. Va a leer hasta el 9. Dice que también debes saber esto, que en los postreros días, postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Estamos en ellos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mire cómo comienza: amadores de sí mismos. Es decir, ellos se aman tanto que todo lo que hacen es para el beneficio de ellos. ¿Qué más son? Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cómo? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Por eso vuelvo y digo, hermano, son 7 días que Dios nos ha dado, y Él nos pide, y nosotros cambiamos ese uno por ir a los deleites del mundo. No. Yo no puedo cambiar el día del Señor, o por lo menos el día del culto, por estar ocupado en otras cosas. Que las otras cosas esperen, pero no Dios. Porque entonces entramos en los deleites de este mundo. Amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Y mire el punto: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, es decir, con su conducta. Y quiero alargar la lectura porque aquí hay algo que quiero mostrarles. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Note, estos falsos son los que se meten en las casas, dice que llevan a las mujercillas cargadas de pecado. Aquí está hablando de relaciones inmorales, pero mire el punto: estas mujeres, estas mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa aquí?
¿Por qué ocurre entonces todo este tipo de situaciones dentro de las iglesias que uno termina, como lo que pasó estos días aquí en Cali, en muchas iglesias ha pasado eso? Bueno, no solamente son pastores que abusan, sino que se entra en relaciones que no son legales. Y usted puede culpar a los pastores, y obviamente tienen culpa, pero ahí hay mujercillas que están esperándolos ahí, a los líderes que están diciendo que están cargadas de pecado. ¿Por qué? Porque están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, yo no sé si sean cristianas. Y luego pone el ejemplo, otro ejemplo, de la manera que Janes y Jambres. Busque a ver quién es Janes y Jambres. Solamente no aparece en la Biblia, pero él está tomando acá obviamente de una recopilación de unos comentarios que tienen los judíos. Parece ser que se refiere a los magos que cuando Moisés tira la vara y se convierte en culebra, ahora vienen los magos también, y eran muy conocidos. James y Jambres eran muy conocidos y los tenían en alta estima. Ellos también hacían cosas de hechicería. De la misma manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, note, resisten a la verdad. Hermano, ¿cuándo alguien resiste a la verdad? ¿Cómo yo puedo resistir a la verdad? ¿Porque no voy a una iglesia? Bueno, eso es parte. ¿Porque no quiero escuchar esos mensajes? Es parte. Pero aún estando dentro, yo resisto a la verdad cuando yo no la obedezco. Porque resistir es oponerse. Dice que estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, es decir, lo de Janes y Jambres. Entonces note, como dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se da todo este tipo de cosas. No solamente está hablando de hombres, sino de mujeres. Y esto corrobora obviamente, y déjenme ir a Judas un momentico, el versículo 19, pues, porque mire, dice también el 18, los que decían: en postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, pero note lo que dice: los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Por lo general, los falsos siempre, una característica es que además de todo esto que vimos de engaño y de deseos, terminan siempre con situaciones sexuales que no son lícitas. Van a terminar en eso casi siempre. Eso es lo que la Biblia registra. Ahora vamos un momentico a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Entonces ahora Pablo dice así: vea, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Y por qué? Cuando vayas a predicar la palabra debes insistir a tiempo y fuera de tiempo. Cuando predique la palabra debe redarguir, debe reprender, debe exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Pero por qué Pablo? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y estamos en ese tiempo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ganas de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, los maestros que vienen es por los deseos de ellos. Ellos desean esos maestros y por eso aparecen esos maestros. Es decir, eso se llama marketing, ¿sí o no? ¿Qué se vende? ¿Qué es lo que más se vende? Entonces yo voy a montar una empresa y tengo que ir a mirar, bueno, qué es lo que la gente quiere. Y yo saco el producto que la gente quiere, y si no le gusta mi producto lo voy a hacer atractivo, lo voy a hacer llamativo, pero hasta que la gente le guste. Y eso es lo que están haciendo estos pastores. ¿Qué quiere la gente? Y entonces dice que por eso, si viene un pastor que les enseña lo que ellos quieren oír, va a tener mucha gente. ¿Por qué estas iglesias crecen tanto? ¿Por qué las iglesias falsas son las que más crecen? Porque las iglesias falsas les están dando a las personas lo que ellas quieren. Pero las iglesias
bíblicas, nosotros los pastores que queremos ser centrados en la palabra de Dios, traemos la palabra y nuestro mensaje no son 20 minutos, sino 50 hasta 1 hora, y la gente se aburre porque la gente no quiere escuchar este tipo de mensaje. Mucha gente viene a la iglesia buscando a ver el pastor que puede darlo. Estos días hablaba con mi esposa de eso y haciendo un recuento de la gente que viene y se va y no dura, porque no aguanta, ¿no? Porque se estrellaron con nosotros, porque llegaron aquí pensando que iban a encontrar cosas que ellos buscaban, y como se dieron cuenta que no era así, porque aquí se les da la verdad que va a cambiar el corazón de las personas acorde a Dios. No es un mensaje de motivación para que estén bien en este mundo. Al contrario, es un mensaje, es una verdad para sacarlos de este mundo. Y no van a querer. Entonces por eso dice, vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Y esto siempre me impresiona, porque amontonar es uno encima de otro. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Por eso le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Volviendo a Judas, versículo 18, los que os decían, los apóstoles de Jesucristo, que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No solamente ellos, sino que el mismo Jesucristo también les advirtió, y por eso ellos decían. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas no van a venir diciendo yo soy falso. El falso profeta no va a aparecer para decir cuídense de mí porque yo tengo el 80% es mentira, el 20% es verdad. Que usted compre un remedio que le dice cuidado con este remedio, compre un alimento que le diga ojo con este alimento porque el 80% lo puede envenenar, lo puede matar, hay un 20% que es saludable. ¿Usted se lo tomaría? Así no van a llegar los falsos. Jesucristo dijo, ellos van a llegar encubiertos. Guardaos de los falsos profetas que vendrán a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. Es decir, ellos van a venir a mostrarle el 20% de lo bueno que son, de la piedad aparente. Entonces muchas veces, pero yo no le vi nada malo. Increíble, ¿no? No le vi tanto tiempo y no le pude ver. Claro, porque lo mostró, fue el ropaje que tenía, pero lo de adentro no lo evidenció, lo que realmente era. Y en Mateo 24, 3 al 5, mire lo que dice. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que el Señor dice. Ustedes que están afanados por el tiempo del fin, cuidado, que nadie los vaya a engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre. Versículo 11, Mateo 24, 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23 y 24 de Mateo 24. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, muchos de nosotros que hemos sido escogidos, atrás fuimos engañados, así que nos engañaron, porque el Señor no nos escogió cuando vinimos aquí. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros pasamos por muchas iglesias de estos falsos que nos engañaban. Por eso dice que si fuese posible engañarán aún a los escogidos, pero los engañarán, los escogidos no se van a perder, pero sí pueden ser engañados, es lo que está diciendo acá.
volviendo a Judas y ya para terminar, en el versículo 19, vale, a través del 17, vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Ya las vimos, o por lo menos algunas. Las mismas palabras del Señor Jesucristo las vimos. Luego dice, los que os decían en el postrer tiempo eran burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Lo vimos. Estos son los que causan divisiones. ¿Y por qué causarán divisiones? Precisamente porque es todo lo contrario a la verdad de Dios, que lo que hace es unificar. Jesucristo habló de la unidad. El evangelio verdadero une. Podemos estar en enemistad, pero el evangelio nos une. Familias en enemistad, el evangelio los une. Porque primero hay una reconciliación con Dios y luego reconciliación con los demás. Pero si hay divisiones dentro de una iglesia y se causan divisiones, esto solamente sale de un corazón no regenerado donde no está Dios. Por eso el texto es claro y dice que estos son, verso 19, los que causan divisiones, los sensuales, y note, y que no tienen al Espíritu. Que son entonces inconversos. Si no tienen al Espíritu, son inconversos. Pueden mirar, usted después lo busca, Romanos 8:9, ¿qué dice? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, al no tener el Espíritu de Cristo, no son regenerados. La gran pregunta es, ¿y si no son regenerados, qué hacen ahí? Engañando. Son emisarios del diablo. Y ahí es donde Judas, y por eso dice, yo quería hablarles a ustedes de la común fe que tenemos, pero no pude. No pude porque se están infiltrando hombres impíos que abusan de la gracia, toman la gracia de Dios como cosa libertina, y yo quiero exponerlos, y cuando ya los expone, finalmente, en esto último que estamos viendo, que son exhortaciones finales, ahora quiere, pero ojo, hay que estar atentos. Iglesia, estemos atentos, porque aunque ya los describí, les quiero recomendar que tengan memoria. Es decir, y insisto, esa palabra tengan memoria no es una vez, es constantemente deben tener memoria. Es decir, tenemos que ir una y otra vez a revisar qué dijeron los apóstoles, a revisar qué dijo Jesucristo tocante precisamente a este tema de los falsos. Se hace relevante, hermanos, enseñar acerca de los falsos, porque estamos en medio de los falsos y tenemos que decir quiénes son los falsos. No podemos entrar hablando de política, en coaliciones, en ecumenismos. No, hermano, no podemos. El falso es un falso y ya, como está aquí detectado. Estos divisionistas, entonces dijimos, son sensuales, son inmorales, son lujuriosos. Y el versículo 8 ya lo había dicho, mire, Judas, versículo 8, a ver, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Ya hemos dicho que es mancillar la carne ahí. Se toma como actos sexuales indebidos que no son en el matrimonio. Todo acto sexual que no está en el matrimonio es mancillar. Es mancillar la carne, y es lo que hacen estas personas lujuriosas. Entonces, en contraparte, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, versículo 20, un anticipo nomás, bueno, lo uno con el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es decir, ustedes son amados, que ustedes sí tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer que ustedes sean edificados, mientras que los otros que no tienen el Espíritu Santo van a causar división. ¿Cómo sabemos entonces que tenemos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me edifica a mí, edifica a mi familia, edifica a la iglesia. Pero los que no tienen el Espíritu Santo causan divisiones, ellos mismos están divididos, no tienen control en sus pasiones, causan división en su familia y causan división dentro de la iglesia. Yo no quiero terminar como terminó este tal, ¿cómo se llama? Robin Houston, el de Hilson.
el fundador de la iglesia de los Hillsong, allá en, ¿cómo es que se llama allá? En Australia. Eso tiene más de 30 años, más o menos, esa iglesia, que se creció por todo el mundo y tan impresionante. Y renunciar al pastorado, prácticamente echado de la iglesia, siendo el fundador, por cosas de las que estamos diciendo aquí, cosas sensuales. ¿Por qué renunció? Yo escuchaba a alguien que decía que porque él no se quiso someter a una disciplina. ¿Y por qué no quiso someter a una disciplina? Decía alguien, lo que pasa es que a él le dimos mucha libertad. O sea, que él hacía lo que se le daba la gana y le dieron mucha libertad. Y siendo una de las iglesias más grandes en el mundo, con un grupo de alabanza, cantidad de grupos de alabanza con el mismo nombre Hillsong, que hasta cantábamos aquí las canciones nosotros de ellos. Y terminar así, bueno, a la esposa no le decía, pero lo pensé, yo no quiero terminar así, porque ya tiene más de como 65 años, 70 años, toda la vida en el ministerio, y al final ser echado por la misma iglesia por actos vergonzosos. ¿Qué enseñó? Me pregunto yo. No estaba rendido. Líbrenos Dios a nosotros. Y creo que lo que Judas quiere es eso. Amados, hay muchos engañadores afuera, dentro de nosotros. Y nosotros, cuidémonos porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.